se están peleando y la discusión se puso bastante sabrosona entre la cúpula y los grandes destacados miembros e integrantes del panismo en nuestro país, quienes se dieron hasta con la cubeta. Por cierto, en uno de los programas favoritos de Ángel Nakamura, que bueno, pues es este canal ahí de YouTube Atypical, en donde Marco Cortés, el dirigente del PAN, pues se dio un encontronazo con Javier Lozano, bueno, puesto justamente por, estuvieron ahí peleando porque nadie quería, pues, echarse al hombro a Genaro García Luna. Entonces vimos ahí una actuación bastante ridícula del dirigente del PAN, Marco Cortés, pues tirando la bolita, ¿no? Diciendo, es que él nunca fue del PAN. Y algo que hay que reconocerle a este otro señor, a Lozano, le dijo, sí, pero formó parte del gabinete presidencial de un panista. Y Marco Cortés aún así mantuvo toda su dignidad en el aire diciendo, sí, pero él no era del PAN, él no era militante panista. Vamos a ver un poco de lo que pasó en esta, pues muy desafortunado encontronazo entre estos dos personajes muy destacados de la oposición de nuestro país. Vamos a ver que la producción nos ponga este bello momento típical. Es una cobardía. Responder absolutamente nada de eso, ¿no? A ver, Marco, no, esa es una cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Pero no era panista. Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial. Eso, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No, claro que no. Nosotros no. El PAN nunca lo ha reconocido con uno como nuestro. Precisamente porque él no es panista y nunca fue panista. Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista. Bueno, que responda quien lo contrató. Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado? Que lo responda. A ver, responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón. Pues está muy bien. A ver, dime una cosa, ¿ya lo sentenciaron? Todavía no. Entonces, bueno, ¿por qué lo declaras culpable? Yo no lo declaro culpable. Yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña, pues como el señalamiento del PRIAN. Eso nos pegó muchísimo. ¿Por qué no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia desde 1930? Pues sí, ¿por qué perdimos en el 2012? Me dirías tú estuviste en ese gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque pusieron a Josefina como candidata. O sea, ¿fue mala candidata? Pésima. Bueno, habrá tú que decirle. ¿Cómo le fue ahorita? Yo te diría que ella es una candidata. ¿Cómo le fue ahorita? Que logró ganar dentro del PAN. ¿Cómo le fue ahorita? Sí, por las circunstancias, ¿cómo les fue a todos, las circunstancias. Cuando te conviertes en circunstancias, ¿en qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? Encabezando. Número 1. Soy el presidente del partido, la comisión permanente. ¿Y quién le dirige? Pues, ¿quién es el presidente del partido? ¿Tú, tu servidor, claro, por supuesto. Bravo, campeón. Y por unanimidad, campeón. Bravo, campeón. Oye, por eso estamos tan jodidos. Pues porque, mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo no quería ninguna plurinominal. Yo te ofrecí la mayoría del distrito. Yo no quería nada. 11. ¿Cómo no? Yo no quería nada. Javier, no, yo no quería engañes nada. A la gente, yo no Javier. Quería nada. Yo nunca levanté Claro la que mano. querías algo. Y no mientas. No, yo no miento. No mientas, Javier. Eres tú. No mientas, Javier. Pésimo, tus, pésimo dirigente. A ver, ¿quién fue molestias, querido Javier? ¿Quién fue el que no exhibió? Las traigas a un medio de comunicación. No, sí las traigo porque Javier. la gente se tiene que enterar de quién eres, Javier. No traigas esto a un medio. No, sí lo traigo. La verdad que yo respeto muchísimo a ti. Así se puso la discusión, esto porque en esta bonita mesa de desayuno que tiene ahí el señor Alarraqui, pues se pusieron a echar las culpas de por qué había habido tanto fracaso en la elección presidencial para el PAN. Y entonces Marco Cortés comenzó a decir que pues parte de lo que había fallado dentro de la estrategia del PAN era que, bueno, pues durante el gobierno de Felipe Calderón habían tenido personajes como García Luna, que obviamente pues salió a la luz ya que se confirmó, ¿no?, la aspiración presidencial de Xóchitl Gálvez, y que esto había afectado obviamente en el resultado, y ahí fue donde se empezaron a deslindar de que si era panista, si no era panista. Lo cierto es que Genaro García Luna está siendo juzgado en Estados Unidos, y bueno, pues Marco Cortés estaba ahí muy molesto diciendo
varias cosas interesantes, ¿no? Por un lado, señalando directamente, imagínense, a Genaro García Luna hasta de esto le van a echar la culpa también, le echan la culpa básicamente de la pérdida en las elecciones, en las urnas, en este pasado proceso electoral, y además de todo, pues ya como que dice, no, y luego menciona algo interesante, ¿no? Porque empieza como a sacar sus trapitos al sol y dice que Lozano pues había pedido ahí también un acomodo y como no se lo dieron, pues por eso está tan indignado. Pero la cosa no paró ahí, porque Marco Cortés, que yo creo que hoy se levantó muy belicoso, hay que decirlo, andaba muy, andaba como estos duelos de canciones de banda, pues también se peleó con Felipe Calderón y ahí en Twitter, en ahora X, pues también tuvo ahí bastantes reproches a Felipe Calderón. Le escribió un mensaje bien intenso a Felipe Calderón, pobrecito, que seguramente estaba preparándose por ahí un drink muy coqueto, y le dijo que era quien más daño le había hecho a la historia del partido, lo acusó de provocar con su gobierno la peor caída de votación para el PAN, y nuevamente salió el tema de Genaro García Luna, a quien lo vinculó por el enorme daño que le había hecho al partido en la pasada campaña política. Y bueno, Calderón no se quedó atrás, le respondió, le dijo que la dirigencia del PAN pues se había servido con la cuchara grande, y también llamó mezquinos a todos los integrantes de la dirigencia ahí en unos intercambios en Twitter bastante intensos entre ellos dos, una cosa que llamó la atención porque estamos pues sí acostumbrados a ver que se lleven medio feo, pero en esta ocasión pues fue un marcaje personal entre ellos, una cosa muy, muy interesante de ver, porque uno como buen espectador pues se queda ahí. Vean, esto es parte de lo que contestó Felipe Calderón, dice: la caída del PAN tiene una explicación muy clara, sus dirigentes, especialmente el actual, y lo arroba porque hasta eso no le dio miedo, puso nombres, dijo Marco Cortés, se han servido con la cuchara grande, 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla. ¿Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías? Cosa que Felipito Calderón, la verdad, no va tan perdido, porque si vemos, y que fue algo que le reclamó Lozano, también era típico, fue que el flamante Marco Cortés va encabezando la lista de plurinominales del PAN en el Congreso, una cosa que, bueno, pues ya de por sí es medio extraña, pero pues así estuvo la repartición. De acuerdo con toda esta información que fue de dominio público por parte del dirigente del PAN, pues ahí enseñó unas gráficas en donde se muestra la reducción constante de votos que ha tenido el Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales desde el año 2000, cuando pues obtuvo el 43% de los sufragios. Estas gráficas también mostraban que desde 2006 a 2012 el PAN pasó de tener el 36% de la votación a un 26%, y dijo Marco Cortés que pues este periodo es la mayor caída en electores que ha tenido el país, el Partido Acción Nacional. En esta gráfica también pues se pudo ver la línea tristemente descendente en la tendencia de votación que ha dejado al PAN a partir del 2018 con el 18% de las preferencias electorales, y en 2024, ya en este pasado proceso, pues con el 16% sin contemplar los votos que obtuvieron sus partidos aliados. Todo esto ha sido parte de un día, hay que decirlo, en donde todos los panistas salieron a echarse la culpa de las cosas que entre todos no han podido hacer. Felipe Calderón en un inicio le reclamó a Marco Cortés porque a Jorge Triana pues no lo habían puesto ahí
en la repartición del pastel y dijo que Triana pues es uno de los mejores tribunos que tiene el PAN y lamentó que no le hubieran ofrecido ni un huequito ahí en las pluris y ahí se le fue directamente a Marco Cortés porque dijo, eso sí, quedó uno de sus peores oradores, Marco Cortés, el actual presidente del PAN, y ahí fue donde se le fue a la yugular diciéndole que ha sido quien más daño le ha hecho a la historia política del Partido Acción Nacional. Y esto nos lleva a una bonita reflexión y es, vaya momento para estar vivos. Este enfrentamiento entre panistas no nos deja ver sino otra cosa que, pues, cómo se conducen. Ahora se están repartiendo las culpas y vemos también una cosa muy interesante y es que Marco Cortés, con todos estos acuerdos y cosas que hace y que finalmente deberían permanecer dentro de las negociaciones particulares del Partido Acción Nacional, siempre termina llevándolas a cosas públicas y esto es verdaderamente lamentable del presidente de un partido que, bueno, otrora pues tuviera tanta aceptación, tanta fama, tantos electores. Creo que los militantes de Acción Nacional deberían sentirse también muy tristes de tener una dirigencia como esta, que en lugar de asumir que finalmente pusieron a un perfil muy chato para competir por la presidencia de la República, lo único que hace es repartirse las culpas de haber quién hizo qué, deslindarse de personajes como Genaro García Luna, cuando claramente pues estuvo ahí y como bien lo dijeron en la mesa de Atypical, pues dentro de un gabinete panista, una figura destacada entre pues toda esta cúpula del PAN y ahora, bueno, pues los vemos decir, no, es que él no estaba aquí, ¿no? O sea, él sí estaba en el gobierno, pero pues así como que con nosotros, pues no es mi amiga personal, no he ido a los cumpleaños de sus hijos, no lo conozco personalmente y yo creo que ni Judas se atrevió a tanto porque ya los vimos que son capaces de eso y más. Qué lamentable que dentro de un partido que está completamente pues ya sin representación, muy vapuleado en la opinión pública, entre ellos, en lugar de reestructurar, de buscar como la opción, incluso como lo hemos visto con otros partidos, como Movimiento Ciudadano, que recurre a las redes, a personajes que probablemente podrían generar ahí alguna empatía, pues todo el tiempo estos panistas están buscando, yo creo, lo contrario, ¿no? Hundirse más y entre ellos mismos, y la verdad es que es de pena ajena lo que estamos viendo, y sobre todo la aparición de personajes pues que antes eran muy importantes. Recordemos que, por ejemplo, Lozano fue secretario del Trabajo con Felipe Calderón y bueno, ahora también se le va y critica ahí muy vehementemente a Marco Cortés cuando pues obviamente lo vimos que también formó parte de este gabinete del que, por cierto, se están deslindando por otras figuras como Genaro García Luna. Así es que, pues, eso de que lo reconozcan como uno o no, uno de ellos o no, la verdad es que sí está muy traidor. Yo creo que muy pocas veces habíamos visto este nivel, creo yo, de discusión ya de manera pública, porque obviamente todas estas aseveraciones vienen de lo más profundo y oscuro de los rincones del panismo, pero exhibidos de esta forma, creo que hay por ahí un error en su estrategia si lo que buscan es permanecer o seguir por ahí en la línea política, o más bien siendo figuras relevantes en el mundo de la política de nuestro país. Y pues lamentable porque también la figura de Marco Cortés, ¿cómo va a llegar ahora que asuma como legislador plurinominal? Imagínense este tipo de perfiles haciendo ahí negociaciones en el Congreso, verdaderamente del terror, pero bueno, pues ahí lamentablemente lo vamos a ver haciendo lo que mejor saben hacer los panistas y es quemarse entre ellos.